como la imagen de Jesucristo. Ellas están deseosas de casarse y ellos están pensando en sus Xbox, están pensando en sus PlayStations, quizás están pensando en el Barcelona y en el Madrid, en el Clásico, pero no están pensando en madurar y ser más como Jesús. Y no estoy hablando de muchachos de 12, 13, 14 años, estoy hablando de muchachos de 20, 22, 23, 24 años. Están interesados en vivir en sus casas, no están interesados en crecer y poder ser prospectos de matrimonio. Necesitamos hombres, más que nunca en las iglesias, que sean hombres que lideren, pero más que nada que sean aquellos que reflejan el carácter de Jesucristo. Hay una crisis en las iglesias, hay una crisis en la sociedad, donde necesitamos hombres que se paren firmemente. Ahora mismo, cuando tenemos este ataque frontal del mundo, donde se celebra la homosexualidad, se celebra otras definiciones del matrimonio, se celebra el sexo antes del matrimonio, los abortos. Necesitamos hombres de Dios que se paren y digan, vamos a vivir y reflejar el poder del evangelio. Vamos a ser hombres que nos vamos a levantar y aunque me cueste mi trabajo, aunque me cueste mi vida, no vamos a doblar nuestras rodillas a lo que nos pide la sociedad. Pero tenemos muchos hombres que han sido afeminizados en las iglesias. Hemos levantado hombres cobardes y con esta excusa de que ser humilde y debemos ser humildes, tenemos muchos hombres que tienen miedo de levantarse en valentía y poder predicar la verdad del evangelio. Necesitamos el milagro que Dios actúe en la vida de estos hombres. Necesitamos que Dios haga un milagro espiritual. Necesitamos que Dios levante hombres. Y si algo queremos orar ahora mismo en nuestras iglesias es que Dios levante hombres. Que Dios levante hombres. No sé si a ustedes les pasa en Costa Rica, pero reclutar mujeres que quieran orar, eso es fácil. Buscar hombres que quieran levantarse y ser aquellos que velen, que oren, que protejan a la iglesia es un poquito más complicado. Vemos la carta de primera y segunda de Timoteo. Y en primera de Timoteo, Pablo le habla más a Timoteo acerca del cuidado de la iglesia. Le da diferentes aspectos que él necesita cuidar de la iglesia. En segunda de Timoteo, está más pendiente de que Timoteo cuide de su vida. Porque tú no puedes cuidar de la iglesia sin ser una persona que su vida refleje el evangelio. La realidad es que para todo creyente, toda persona que ha sido salvada por la gracia del Señor, la piedad, el ser como Cristo, debe ser nuestra meta. La piedad, el ser como Cristo debe ser nuestra meta. Y no es algo legalista, no es algo por nuestros propios esfuerzos. Es la realidad de que Jesús ya hizo lo más difícil. Jesús, por medio de su sacrificio, podemos ser regenerados. Y lo más complicado para que nosotros seamos como Cristo, ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Y por medio de su espíritu, ahora somos uno con él y por ende tenemos esperanza de poder crecer en piedad. Así que necesitamos orar, necesitamos criar y discipular hombres para que sean hombres de Dios que defiendan la palabra de Dios, aunque les cueste la vida. Así que en estos tiempos difíciles necesitamos hombres que se levanten y proclamen la verdad. Y para eso necesitamos hombres que sean transformados por el poder del evangelio. Y vamos a ver dos ejemplos hoy. Vamos a ver a Pablo y vamos a ver a Timoteo. Cómo la gracia del Señor los transformó. Y por ende pudieron ser usados para la gloria del Señor y la expansión del evangelio. Hermanos, no queremos más que eso. No queremos, esa debe ser nuestra meta principal. Si somos en estos días en Estados Unidos, no, yo sé que es una noticia de acá, pero una noticia muy importante que se está nominando una jueza del Tribunal Supremo. Y ella dijo que para ella lo más importante no es ser jueza del Tribunal Supremo. Lo más importante es expandir el reino a través de ser una jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Necesitamos hombres que hablen así. Necesitamos a hombres que deseen por medio de lo que hagan en sus trabajos, en sus lugares, en sus hogares, en sus comunidades. Su principal propósito es expandir el evangelio. Y eso tiene que ser cuando somos hombres piadosos transformados por la palabra del Señor. Así que Dios nos llama
por su voluntad y nos edifica, nos forma por su gracia para que seamos hombres de Dios. Dios nos llama por su voluntad y nos da forma por medio de su gracia para que seamos hombres de Dios. Vamos a ver número 1, a Pablo, llamado por la voluntad de Dios. Pablo, llamado por la voluntad de Dios. Tenemos que entender algo. Todo hombre de Dios tiene que ser primero llamado por Dios. Yo creo que uno de los problemas que tenemos a ver en las iglesias es que tratamos de discipular en conversos. Tratamos de discipular en conversos. Todavía Dios no los ha llamado y los queremos discipular, y lo que hacemos es que los volvemos fariseos. Le decimos, tienes que actuar de esta forma, cuando todavía no han sido transformados por el Evangelio. Todavía no hay amor por la palabra, todavía no hay amor por Jesucristo. Y tenemos que ser llamados por el Evangelio. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Vemos que el origen, el comienzo del ministerio de Pablo es porque Dios designó esto. Es un designio de Dios. Así como Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos, llamó a Moisés del palacio, llamó a David siendo pastor, Dios tiene que intervenir y tenemos que entender esto. No somos nosotros los que vamos a intervenir, Dios tiene que cambiar a las personas. Dios tiene que llamarlos, Dios tiene que hacer algo con ellos. Y vemos a Pablo que iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia y Dios lo detiene y lo llama y lo hace un apóstol de Cristo Jesús. Vemos que este término apóstol él no lo tira como una carta de presentación para su gloria. Yo soy apóstol, así que tienes que hacer lo que yo diga. No, es un apóstol sometido, es un mensajero de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Es aquel que trabaja para otro, no trabaja para sí. El ministerio no es para nuestro beneficio. El ministerio somos aquellos que hemos sido rescatados de las tinieblas por la voluntad de Dios para ser entregados al servicio de Dios. Y él está consciente de esto y esto informa la voluntad y la humildad de Pablo. Pablo no está diciendo, yo soy apóstol, tienes que hacer lo que yo diga. Él dice, yo soy apóstol y estoy sometido al apóstol. El libro de los Hebreos llama a Jesús el apóstol. Él es el mensajero, es el que tiene el mensaje. ¿Okay? Y Pablo quiere dejar claro a su amigo, a su amado discípulo Timoteo, que él fue llamado porque Dios lo llamó. No es algo en él, es lo que Dios decidió hacer. Y es la voluntad de Dios. Y ese llamado, el origen de ese llamado, tiene una base. Y la base es la promesa de vida en Cristo Jesús. Y esto es algo que todos los que somos llamados, todos los que queremos ser piadosos, tenemos que entender algo. Sin la promesa de vida en Cristo Jesús, que eso es el Evangelio, no hay nada que podemos hacer. Si queremos levantar hombres piadosos en nuestras iglesias, si nosotros queremos ser hombres piadosos, tiene que empezar por la promesa de vida en Cristo Jesús. Tiene que empezar por el Evangelio. Porque si somos nosotros los que deseamos cambiarnos, si somos nosotros los que deseamos autotransformarnos, eso crea muerte. Porque cuando tú piensas que tú te has cambiado, cuando tú piensas que ha sido una transformación por tu esfuerzo, tú te vas a creer mejor que otras personas. Tú vas a hablar con superioridad, no vas a tener paciencia. Vas a ser aquel que vas a tratar a otros como menos porque no han logrado la madurez espiritual que tú tienes. Y tenemos que entender que la base, el fundamento de lo que somos en Jesús es la promesa de vida. ¿Cuál es la promesa de vida? La promesa de vida es el Evangelio. La promesa de vida es que el dador de vida murió por nosotros para que tú y yo podamos tener vida. Y en su resurrección tenemos esperanza de vida eterna. Y eso, hermanos, la promesa de vida en Cristo Jesús es esencial para la misión, porque aquellos que saben que tienen una promesa de vida en Cristo Jesús pueden dar su vida por el Evangelio, porque si morimos sabemos que vamos a vivir. Así que aquellos que estamos en el Señor, que estamos dando nuestra vida por el Señor, lo hacemos sabiendo que nuestra vida está basada en la promesa que tenemos de vida eterna. Yo no sé si en Costa Rica está pasando, pero en Estados Unidos es evidente que vamos a pasar a tiempos de mayor hostilidad contra la iglesia.
No sé si serán tiempos de persecución, pero sí tiempos de mayor hostilidad. ¿Y cómo podemos, como hombres de Dios, no doblar rodilla, mantenernos firmes? Sabiendo que tenemos la promesa de vida en Cristo Jesús. Que si nos toca pasar tiempos difíciles por 70, 80 años, yo tengo 46, yo sé que me veo como de 35, muchas gracias, pero si tengo 46, y esto es uno de los problemas que yo veo en la gente, piensa que a los 70 está empezando a vivir. Según la Biblia, y yo le creo a la Biblia, dice que 70, 80 no más robusto. Si tú tienes cerca de 70 años, te tienes que estar preparando para ir con el Señor. Pero yo veo a la gente que a los 70 años piensa que le quedan como 25 años. Yo tengo 46, ya tengo que empezar a pensar que me quieren quedar, pues, 24 años. Eso se va así. Y si me toca sufrir los próximos 24 y ponle que llega a 80, 34 años, eso es una neblina. Eso se va a ir así, pero tengo promesa de vida eterna. ¿Cómo puedo ser un hombre piadoso en tiempos de dificultad, sabiendo que la vida es corta, pero tengo una promesa eterna? Porque estoy en Cristo Jesús, porque estoy junto con Él, porque la realidad de lo que vivo ahora es la promesa de estar con Él por una eternidad. Así que no sé si en Costa Rica están estos vientos de la homosexualidad y todas estas cosas que van a traer persecución a la iglesia. ¿Cómo podemos mantenernos firmes sabiendo que esta vida es corta y tenemos la promesa de vida eterna? Así que, hermanos, echamos mano a la verdad de la piedad. Nuestra misión de ser piadosos, de dar nuestras vidas por el Evangelio, siempre tenemos que acordarnos que sale del llamado de Dios, basado en la promesa de Dios. Si no nos acordamos de eso, usted sabe que nos vamos a inflar, nos vamos a sentir orgullosos espiritualmente. El apóstol Pablo estaba consciente de eso y le habla a su discípulo Timoteo, le deja saber que es un apóstol, pero no para su jactancia, sino para la jactancia de Dios, para que Dios sea glorificado. Así que aquellos que estamos sirviendo y que estamos discipulando a otros, que tenemos Timoteos en nuestras vidas, tenemos que constantemente recordarnos, si yo estoy en la posición de discipular a alguien, si estoy en la posición de enseñar a alguien, es porque Dios tuvo un llamado en mí y porque la promesa de vida eterna está en mi vida. Y eso va a ayudarnos, hermanos, porque aquellos que son pastores, a veces nos dan ganas de reventar a las ovejitas, ¿verdad? Porque se ponen difíciles. Ayer a mí me tocó, estamos reuniéndonos al aire libre y 2 minutos antes del servicio yo les digo, les recuerdo, vamos poniéndonos en comunión. Y parece que ayer nadie quiso ponerse en comunión y nos tocaba empezar el servicio, todo el mundo estaba hablando. Y en ese momento yo estaba, voy a ser sincero, me estaba bien tentado. Y antes de tomar el micrófono y los corregí por alrededor de 8 minutos de la importancia de la comunión entre creyentes, pero la importancia de tener comunión con Dios. No podemos tener comunión con creyentes si no tenemos comunión con Dios. Y venimos al servicio a tener comunión con Dios. Y tenemos que preparar nuestros corazones. Pero antes de yo corregirlos, me tuve que predicar el evangelio, tuve que acordarme de esto. Yo fui llamado por Dios. Ellos no me pertenecen. No puedo hablarles con ira. Porque si lo hago con ira, estoy violentando este principio que la ira del hombre no crea la justicia de Dios. Así que necesitamos, para poder discipular a Timoteos, necesitamos el carácter de Pablo, que es un carácter centrado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que Dios nos llama por su voluntad y nos forma por su gracia para que seamos hombres de Dios. Vimos cómo Dios llamó a Pablo y vamos a ver ahora cómo Dios, por medio de Pablo, va a formar en la gracia de Dios en la vida de Timoteo. Dios llama a Pablo y esa es la gracia del Señor, por medio de su voluntad. Dios también nos forma. Las experiencias de nuestra vida ha sido la gracia del Señor para llevarnos a ser lo que somos ahora. Acuérdense eso, somos llamados por Dios, pero cuando Dios nos llama, adentramos un proceso de ser formados por Dios. El ser salvo es un comienzo de un proceso que va a terminar el momento que veamos a Jesucristo. Así que
Punto número 2, Timoteo, necesitamos ser formados por la gracia de Dios. Pablo, llamado por la voluntad de Dios, Timoteo, necesitamos ser formados por la gracia de Dios. Y para ser formados por la gracia de Dios necesitamos mentores personales, modelos. Vamos a ver tres cosas que necesitamos para ser formados por la gracia de Dios. Vamos a ver que necesitamos gente que nos modele en el Evangelio. Gente que personalmente nos muestre cómo vivir el Evangelio. Todo líder centrado en el Evangelio necesita mentores centrados en el Evangelio. Todo líder centrado en el Evangelio necesita mentores centrados en el Evangelio. Verso 3. Doy gracias a Dios, a quien sigo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de quien sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Vemos que aquí Pablo no le está escribiendo simplemente a alguien, es un amigo, es alguien cercano, es alguien que han podido compartir. Y Pablo desea cuidarlo, desea animarlo. Hay sentimientos que están en medio de esto. Y toda persona necesita relaciones así. Todo pastor necesita gente en su vida que le pueda animar de esta forma. Pablo necesita a Timoteo, pero todos somos ni Timoteos que necesitamos Pablos. Y aquellos que estamos en posición de liderazgo, tenemos que ser intencionales de buscar personas que oren por nosotros de esta forma, que lloren por nosotros, que estén pendientes por nosotros, que se acuerden de nosotros. Que si en momentos nuestro matrimonio está en una situación difícil, podamos levantar el teléfono y poder conversar con alguien. Necesito ser pastoreado, necesitamos ser pastoreados. Hay algo en mi vida que ha traído, yo creo que la mayor aspecto que necesito ayuda y necesito a Dios, y es el ser padre. Joe y Janet llegaron a mi vida para traer mucho gozo, pero también para traer mucha incertidumbre y muchas dudas de que si lo estoy haciendo bien, si lo estoy caminando por el camino del Señor, si estoy haciendo las cosas correctas. Y si en un área yo necesito que alguien sea mi mentor, que me modele, es en el área de la crianza de los hijos. Otra área es el ser pastor. Necesitamos personas, y eso demuestra una humildad de que estamos diciendo, yo no me las sé todas. Necesitamos llamar a personas y decirle, mira, esto que estoy haciendo, ¿qué tú piensas? Mi hija está actuando de esta forma. ¿Qué tú piensas? Yo, por la gracia del Señor, tengo personas en mi vida que cumplen ese rol. Mi esposa tiene el número de teléfono de estas personas. Y si alguna vez me estoy portando de forma no humilde, ella tiene toda la libertad de llamarlos. Y no para chantajearme y decirme, ¿los voy a llamar? Es porque yo quiero que ella los llame si yo no me estoy portando bien, si no estoy siendo piadoso. Porque mi alma me importa, necesito personas que se paren entre medio del infierno en mí y de mí si fuera necesario. Todo Timoteo necesita un mentor, necesita personas que le guíen y no este sentido de mentoreo que hay ahora, que es un mentoreo más como si fuera de un negocio o de empresa. Es una persona que nos modele el ser piadoso, que podamos ver cómo cría a sus hijos, cómo cuida a su esposa. Así que necesitamos mentores para ser formados por la gracia de Dios. Necesitamos un legado de fe. Así que necesitamos mentores, pero también necesitamos y tenemos que entender y agradecer las personas que han invertido en nuestras vidas. Si tú quieres que tus hijos sean hombres y mujeres de fe, tienes que permitir que ellos vean quiénes son las personas que pueden influenciar en la vida de ellos. Y lo interesante en la vida de Timoteo es que el papá de Timoteo era inconverso. Y es su abuela y su mamá la que hace este depósito del evangelio en su vida. Necesitamos ser agradecidos por aquellas personas que han hecho esto en nuestras vidas y queremos exponer a nuestros hijos y a las personas que discipulamos, a la mayoría de personas piadosas que puedan hacer esta relación. Mira el verso 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
Estoy seguro que en ti también. Lo que Pablo está diciendo es, nadie o no nadie, la mayoría de nosotros no va a tener una visión del cielo para ser creyentes. Necesitamos que personas inviertan en nuestras vidas para discipularnos. Necesitamos que personas pasen tiempo enseñándonos la palabra. Y él está diciendo, porque tu abuela y tu mamá pasaron tiempo presentando esta fe sincera a ti, estoy seguro que esta fe va a permanecer en ti. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros presentando esa fe sincera a nuestros hijos? ¿Estamos presentando esta fe sincera a personas que estamos discipulando? Si vemos aquí, Timoteo no era el candidato para ser un creyente maduro, porque usualmente creyentes o niños que se crían en la iglesia sin sus papás terminan siendo no creyentes. Vemos aquí la misericordia de Dios. Y lo que quiero traer en este punto es que necesitamos gente piadosa que invierta en nuestros hijos y en aquellos que discipulamos. No puede ser nosotros solos. Lo que Pablo le está diciendo es, yo soy el apóstol que ha invertido en ti, pero hay otros que también han invertido en ti. Estoy llegando de la última carrera de mi hijo, estaba en un equipo de campo traviesa. Y es un equipo de un colegio cristiano. Mi hijo hace escuela en casa, pero le permiten correr en el equipo de este colegio cristiano. Y al final el coach, el entrenador, tomó el tiempo de honrar a los niños. Y yo tomé un minuto para animar al entrenador. Y lo que yo le dije al entrenador es gracias por entrenar a mi hijo. Mi hijo progresó mucho en este año, mejoró sus tiempos. Pero lo más que me animaba es que mi hijo iba a pasar cada día de entrenamiento tiempo con un hombre piadoso. Yo quiero exponer a mi hijo a la mayor cantidad de hombres piadosos que pueda. A veces me lo llevo a viajes que voy a estar con gente piadosa. Mi hijo ha tenido la oportunidad de compartir en la mesa con Miguel Núñez, con Sujel Michelén. Y la razón que me lo llevo no es para que yo, oh, wow, estoy con estos hombres que son famosos. Es para que conozca al Miguel Núñez famoso, piadoso, y al Sujel Michelén piadoso. Invito a personas a mi casa a cenar simplemente para que mis hijos vean la influencia de personas piadosas, para que puedan tener esta fe sincera que sea compartida no solamente por mí y su mamá, sino por otras personas, para que vean cómo el evangelio tiene un efecto para que los forme y anime su fe, para que en años yo pueda decir la fe que impartimos tu mamá y yo, pero no solamente tu mamá y yo, los santos de la iglesia Casa Soberana de Gettysburg, los santos que compartimos cuando fuimos a la iglesia de Cartago, cuando fuimos a la iglesia de Jacob, o cuando fuimos a la iglesia de Juárez en México, cuando fuimos a la iglesia en Colombia, o fuimos a la iglesia de Puerto Rico. Es un trabajo en comunidad, donde los creyentes, cada uno de nosotros, tenemos un aspecto de ayudar a otros a ser más piadosos. Así que ese legado de fe necesita ser compartido, necesita ser puesto por personas piadosas. Así que somos llamados por la voluntad de Dios, formados por la gracia de Dios, necesitamos mentores, necesitamos un legado de fe. Y vamos a terminar con este punto. Necesitamos darle prioridad al espíritu y a los dones. Y yo sé que en este tiempo donde hay tantos cursos sobre predicación expositiva, yo soy un fanático de la predicación expositiva, donde nos enseñan hermenéutica, donde nos enseñan teología sistemática. Yo creo que todo eso es necesario, pero necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios. Si vamos a ser hombres piadosos, si vamos a ser hombres que reflejen el poder de Jesucristo, necesitamos que aquel que el Jesucristo envió, el Consolador, viva en nosotros, y eso sea lo que permita que nuestros dones salgan a reducir. Oh, hermanos, podemos dar clases de cómo predicar. Si el Espíritu de Dios no está en esa persona, no importa lo que enseñemos. Podemos dar las mejores técnicas de cómo preparar un sermón. Si el Espíritu de Dios no ha tomado posesión de esa persona, de nada va a importar. Verso 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es interesante. Aquí
Pablo le va a hablar del ministerio a Timoteo, pero no lo hace sin antes decirle que el evangelio es lo que lo impulsa al ministerio. Por lo cual, verso 6, por lo cual, ¿qué es por lo cual? Por lo que él había dicho, porque el evangelio había sido sembrado en la vida de Timoteo, por lo que su mamá y su abuela sembraron, y la esperanza que tenía y la seguridad que Pablo tenía de que ese evangelio había sido puesto en la vida de Timoteo, él le dice, te recuerdo que el Espíritu de Dios te dé el fuego para que los dones que Dios te ha dado por medio de la imposición de manos, esa imposición de manos no es simplemente algo místico, es la realidad de cuando Timoteo fue hecho un anciano, cuando se impusieron las manos, así como en Hechos 13, a Pablo y a Bernabé, los ancianos le impusieron las manos. Esto quiere decir, en 1 Timoteo capítulo 5, nos habla de que no le impongan la mano ligeramente a alguien. Lo que está diciendo es, recuerda que la iglesia te afirmó como un líder espiritual. Aviva el don por medio del fuego del Espíritu Santo. Lo que el verso 7, que habla de que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, lo que está diciendo es, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no vamos a ser cobardes, vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a poder con autoridad, con poder hablarlo, pero también con amor y con dominio propio. El Espíritu Santo viene con los frutos del Espíritu y eso se refleja en que nuestros ministerios son ministerios que son caracterizados por el Espíritu, y el Espíritu principalmente, ¿qué va a hacer? Va a mostrar a la persona de Cristo. Va a mostrar el poder de Dios y va a revelar a Jesús. En el día de ayer, luego del servicio, se me acerca este hombre que ha estado viniendo a nuestra iglesia por 7 u 8 meses. Yo conozco a este hombre desde hace 26 años. Él era novio de una compañera de estudio en la universidad. Y hace 26 años él como que no le gustaba mucho que yo estudiaba con su esposa, con la que ahora su esposa. No había nada ahí, era que éramos compañeros de estudio. Y callado, no hablaba mucho. Por la gracia del Señor se mudan a esta área y comienzan a ir a nuestra iglesia. En el día de ayer me dice, queremos ser bautizados, yo y mis 2 hijas. Vamos, eso es el fuego del don de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo que transforma a personas. Solamente la proclamación de la palabra de Dios por el Espíritu hace que personas vengan de muerte a vida. Él no me dijo, es que me encanta cómo tu hermenéutica y cómo tú organizas tus sermones y tu retórica tan avanzada que hace que quiera venir a la iglesia. Él me dijo, he conocido que Jesús ha perdonado mis pecados. Eso es el Espíritu de Dios. Necesitamos que nuestros ministerios sean caracterizados por piedad, porque somos llamados, porque confiamos en el llamado que Dios ha tenido en nosotros, porque otras personas nos guían y nos ayudan y nos mentorean, porque recordamos a aquellos que han sembrado en nosotros, pero no olvidamos algo. No olvidamos que necesitamos el Espíritu de Dios. Así que para cerrar, ¿qué queremos aprender con este texto? ¿Qué podemos ver y aplicar en el mismo? Pareciera que es un saludo casual de Pablo a Timoteo, pero le está diciendo muchas cosas. Le está diciendo, Timoteo, acuérdate, aquellos que somos y estamos en el ministerio es porque Dios nos ha llamado. Así que seamos humildes. Y es por su voluntad y para su servicio. Y si hemos sido llamados, necesitamos varias cosas. Necesitamos mentores, necesitamos gente que esté con nosotros. Necesitamos recordar a aquellos que han sembrado en nosotros. Y necesitamos recordar que necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos personas que estén en nuestra vida. Necesitamos recordar a aquellos que sembraron en nuestra vida. Y necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe en esta vida. Solamente por medio del Evangelio podemos tener la humildad de recordar estas cosas. Y a aquellos que estamos formando necesitamos decirles, tu ministerio, tu futuro no es basado en lo que yo pueda hacer. Necesitamos que sea el Espíritu Santo de Dios que les dé vida a ellos. Así que, hermanos, queremos dejar un legado, queremos dejar una fe sincera, queremos cuando cojamos la carrera ver a otros tomando el batón para tomar la próxima parte de este relevo.
Tenemos que sembrar en aquellos que tenemos que decirle, solamente aquellos que somos llamados por la voluntad de Dios, podemos, por la gracia del Señor, llenos del Espíritu Santo, proclamar este glorioso mensaje y velar de nuestras vidas para la gloria del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos que en tu bondad nos permitas poder ver tu gracia, que podamos